Hola a todos, acá Ulises Lavaroni para Cyclical Dreams y esta vez tengo la alegría y el honor de entrevistar a una de las almas mater de nuestro sello, que es Pablo Bilbao, que aparte de ser una persona fundamental en la existencia y crecimiento de este hermoso proyecto que estamos participando cada vez más productores y músicos, sino que también es un excelente músico que bueno, tiene una carrera ya hecha, que nos va a contar un poco de qué se trata, pero bueno, es un músico que abarca, digamos, varios estilos y tiene distintos proyectos en banda, como Jefes, Pabellón Sintético, también Cartas de Japón y también Eridanus, con el que tengo el honor de compartir. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Pablo y a conocer su visión y sus influencias y su acercamiento a la música. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ulises? Un placer ahora estar como entrevistado. Bueno, merecido. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, que es la pregunta que apunta a tu acercamiento, ¿cómo fue tu acercamiento con la música electrónica? Porque me imagino que por ahí tuviste como un acercamiento tardío o quizás tuviste como una etapa previa de músico de rock o de banda y en algún momento fue la música electrónica la que te, digamos, te sedujo, te disparó tu imaginario. Y bueno, ¿cómo fue el acercamiento a la música electrónica y a los instrumentos? Bien, sí, yo de muy chico, en mi casa obviamente había música, desde música en cassettes o en vinilos, música desde folclórica latinoamericana, como argentina, hasta algunas cosas de rock. Y bueno, obviamente, cuando 12, 13 años empezás sobre todo a escuchar mucha música, yo escuchaba toda la música, y después, bueno, con la llegada de la adolescencia y empezar a escuchar mucho la música de la radio, lo que sonaba en la radio, me empecé a interesar por, primero, como suele pasar con el rock, ¿no? Me gustaba mucho The Police, la banda argentina Soda Stereo, ¿no? Esos fueron los primeros cassettes que me compré yo. Y obviamente, no solo el rock me interesaba, sino me empezó a interesar cosas que no sé cómo, qué momento de la radio, y sobre todo que yo empecé a salir muy chico a las discotecas, capaz que tenía 14 años y ya estaba, y salía, y ahí empecé a escuchar una música que me llamaba mucho la atención, que eran bandas como Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure. Entonces yo decía, todas estas bandas, ¿cómo hacen música si no hay una guitarra ahí? No hay un bajo como una batería que no suene igual a las bandas de rock. Entonces todo esto me empezó a llamar la atención y empecé a escuchar más en profundidad y decía, che, los temas que me gustan de la radio, cuando voy a la discoteca también lo pasan y también me gustan. Y mira, hay 4 temas que me gustan que son, uy, mira, son todos de Depeche Mode o son todos de Erasure. Y ahí empecé, che, el de Depeche Mode, que era Vince Clark, también está en Erasure. Ay, y me gusta Yazoo. Entonces ahí empecé a decir, che, qué bueno todo esto, y me empezó a volar la cabeza descubrir, bueno, yo sobre todo a finales de los 80, mucha música de pop o hecha construida con sintetizadores, ¿no? Entonces eso me fascinó. Y después hay ciertos puntos que yo los marco también, es que mi padre tenía una radio, había puesto una radio, y le llegaba música en vinilos y en cassettes. Y me acuerdo el cassette de que lo agarré de Concert in China de Jean-Michel Jarre. Entonces, no lo podía creer. Eh, y había un simple, ¿no? En vinilo de Kraftwerk, estaba Radioactivity. Y yo decía, ¿qué es esto? No lo podía creer, digamos, de pasar de escuchar cosas de rock o de pop y aparecían esos sonidos, ¿viste? Que decían, ¿cómo los hacen? Bueno, obviamente después yo toqué rock, tuve la banda Rito durante 18 años, obviamente tocaba los sintetizadores, ¿no? Pero paralelamente fui haciendo música electrónica, ¿no? Eh, a los 15 años me regalan un Yamaha Portasound
con esas teclas chiquitas, bueno, y yo creía que iba a ser Vince Clarke con eso, y no. Entonces, había sonidos que yo no podía hacer con eso, y que no podía descubrir cuál era la trampa para sonar como sonaban. Bueno, después aparece la computadora y todo eso, y tenés acceso a eso. Así que bueno, esos son un poco los inicios de cómo descubrí, ¿no?, la música electrónica, básicamente. Excelente, excelente relato. Qué suerte que hayas accedido al material de una radio. Siempre en las radios hay No, había, como unas joyas selectas que llegan, sí, más en esa época. no me acuerdo cuál era de Rick Wakeman también, entonces había cosas así que me llamaban la atención, fuera de que podía haber un disco de Bon Jovi también, y Claro, me gustaba. pero excelente influencia. Y contame, ¿cómo es tu forma de trabajar? Es decir, ¿cómo te moves en el estudio? ¿Cómo es tu workflow? Mira, te cuento últimamente lo que hago, ya tengo muchos sintetizadores, además me volví un fanático ya los últimos años de los sintetizadores hardware, sobre todo, ¿no? Entonces, las maquetas o las primeras ideas empiezan en los sintetizadores hardware. Tengo el Arturia Mini Brute 2S, el Moog Mother 32, que los dos tienen sequencer, entonces los interconecto vía MIDI. Tengo el Roland JDXI, que también tiene 4 pistas MIDI, además de que, bueno, tiene un canal para baterías. Entonces empiezo a interconectarlos vía MIDI, ¿no?, a hacer cadenas MIDI, y a partir de ahí empiezo a construir y a tocar, y tengo el Arp Odyssey, y entonces empiezo a tocar uno, otro, y demás. Cuando quiero hacer una canción un poco, digamos, con más complejidad, donde empieza a haber cambios de acorde y muchas otras cosas, ahí ya empiezo a usar Ableton Live como maestro, digamos, y a partir de ahí, yo con una pachera MIDI, donde tengo 8 salidas para los sintetizadores, empiezo a utilizar Ableton Live como controlador maestro, y alargar secuencias MIDI hacia afuera, o alargar el play hacia los sintetizadores hardware como el Mini Brute o el Moog Mother 32. Entonces, a partir de ahí, puedo mandar play, puedo mandar cambio de tonos, secuencias diferentes y demás. O sea, no descarto usar, obviamente, no uso solo hardware, pero sí Ableton lo termino usando más como disparador de cosas, aunque no quita que use cosas ampliadas, pero VST, así, instrumentos virtuales, no soy de usar. Termina siendo todo hardware y me gusta mucho lo analógico. Los últimos años estoy como muy fanatizado con el sonido analógico, entonces, bueno, tengo varios sintes de ese estilo, digamos. Aunque tengo el Yamaha DX7, el Casio CZ3000, o el Nord Lead 2X, pero bueno, todos esos más digitales a veces los uso para algunas ciertas cosas, pero estoy más enfocado en lo analógico. Así que una cosa así. Va por ahí, excelente. Bueno, una parte lúdica y una parte de razonamiento y estructura, ¿no? Un poco es algo bastante común en este tipo de música que hacemos, esas, Sí, si hago ¿no? Como, una improvisación, a veces resulta que termina todo sin usar Ableton como maestro, termino usando todos los aparatos y queda en una improvisación, o no improvisación, pero sí lo puedo resolver solo con los sintetizadores hardware. Pero cuando quiero algo más complejo, ya me doy la ayuda de... No me pongo el límite de no, yo quiero solo con hardware y hago... claro, las computadoras son muy versátiles, definitivamente. igual que para el tema de usar los efectos, reverb, delay, no tengo todos los efectos de reverb y delay, ahí ya me uso la computadora, sí, Ableton Live, y algunos plugins y eso. Claro, excelente. Bueno, y lo que quería preguntarte como para cerrar es, ¿cómo es tu visión? Que, bueno, es un tema que
que lo hemos hablado bastantes veces. Pero ¿cómo es tu visión de la realidad de la música electrónica hoy día? ¿Qué impresiones te da? Mira, creo que hay mucha música electrónica buena, si no, no existiría Cyclical Dreams. O sea, Cyclical Dreams existe porque creemos que hay mucha música electrónica excelente. Sobre todo, bueno, a nosotros el sello apuesta a, a unos géneros como el ambient o Berlin School, eh, que por ahí pueden ser no lo que suena en la radio, pero sí sabemos que hay muchos artistas y todo el tiempo hablábamos con Lucas y con Esteban de la cantidad de música buena y artistas muy buenos que hay. Entonces, a veces tenemos estas charlas y muchas veces pasa, no, porque los artistas buenos eran los de antes, eran Tangerine Dreams o Vangelis o Klaus Schulz. Obviamente, son los que iniciaron todo y es buenísimo eso, pero le tengo fe, digamos, a la música actual. Hay excelente música y bueno, lo difícil o lo feo puede ser que hay demasiada información y demasiada esparcida la información que a veces a uno le cuesta agarrar y quedarse un tiempo con un artista, y a veces pasa que escuchás uno y a la media hora encontraste otro que está buenísimo y al rato está otro, y esa a veces te puede ser como contraproducente, pero sé que esto que está y el material de la gente, de los artistas, es increíble. Y lo bueno de la situación actual es que obviamente es mucho más fácil acceder a hacer música electrónica, tanto con el software o con el acceso que se tiene ahora a los sintetizadores, que antes por ahí eran más difícil de llegar por ahí por el tema económico. Entonces, y creo que también hay una vuelta de rosca con todo esto una especie de resurgimiento de los sintetizadores, la vuelta de los analógicos. Entonces todo eso creo que da una chispa de nuevo para hacer música y que haya mucha buena música. Desde por sí en Cyclical Dreams hay artistas que fuimos descubriendo con esto del sello y que son geniales, que los pueden escuchar en el sello, acá en Bandcamp o en Spotify o donde sea, y todavía los que van a venir, que también ya los escuchamos nosotros, que están buenísimos. Entonces existe y está genial la música electrónica actual, me parece fabulosa. Excelente, muy interesante también lo que decís. O sea, cambió la forma de escuchar. Eh, y eso es un factor determinante también para la evolución de la propia música. Cambió la forma de escuchar. La gente escucha de una manera diferente debido a la gran cantidad de información accesible que hay. Y, y de alguna manera me parece que la música que estás haciendo y la música que propone el sello es una música para detenerse también y escuchar con detalle y poder disfrutar la permanencia de la música y del sonido. No es una música tan inmediata, sino que tiene ganas de quedarse, ¿no? Y bueno, esperemos que Claro, esas costumbres nunca se pierdan. Yo creo que no, porque siempre en las personas anida ese placer que produce disfrutarse un álbum completo y esas cosas. sin duda, como última cosa, digamos, para completar eso, el concepto es que los Beatles no serían los Beatles hoy, digamos. La difusión o cómo escucharías los Beatles en YouTube y aparecería otro y otro, o sea, es distinto. No podés evaluar, o Vangelis, sí, en su momento, Jean-Michel Jarre, hoy serían lo mismo, compitiendo, por decir así, en un espectro donde salen en un solo día, no sé, 200 discos de música electrónica. Es otra cosa, es otra cosa. Por eso, bueno, está bueno lo otro y está bueno que pase esto también y hay que sacar cosas buenas de todo esto. Absolutamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Creo que hablo por todas las personas que tenemos la alegría de
de compartir nuestro material con Cyclical Dream. Estamos profundamente agradecidos a vos, así como también a Lucas Tripaldi y a Esteban Menash, justamente por este emprendimiento que evidentemente ya tiene como el perfil de querer hacer historia. Así que bueno, gracias. No, Y gracias gracias a todos por escuchar. a todos. Gracias.